Es un gusto poderme dirigir a ustedes a través de este medio en tiempos de pandemia para poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Continuamos con la carta a los Colosenses y hay un texto bastante interesante, bastante significativo que en esta hora espero el Señor nos hable, trate con nosotros conforme a nuestra necesidad. A mí me llama mucho la atención que ese texto esté insertado precisamente cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia para atender situaciones doctrinales, para atender todo lo que estaba viviendo la iglesia en Colosenses. Claro, son implicaciones netamente prácticas para el desarrollo y funcionamiento de la iglesia. Y es que el componente esencial de una iglesia, pues son las personas, son los creyentes, que a la vez también están formando familias. Entonces, el texto que nos ocupa es Colosenses capítulo 3, el cual vamos a leer en esta hora. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 18 al 25. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Esto es lo que dice la Biblia en Colosenses, eso es lo que vamos a meditar. Vamos a orar y nos metemos a nuestro asunto. Dios y Padre, queremos suplicarte porque tú trates con nosotros en esta hora, porque tú hables a nuestra vida conforme a nuestra necesidad, porque nos reveles algo nuevo, algo distinto, porque a la vez nos des la capacidad para ponerlo por obra y práctica. Sabemos que seguirte no es algo sencillo, no es algo fácil, pero tú eres el que da el poder, tú eres el que da la fuerza, tú eres, Señor, el que da la instrucción y nosotros queremos obedecerte. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, es un texto muy significativo, repito, porque está dentro de una carta que está atendiendo problemas específicos que está viviendo la iglesia, y ahí está hablando a la familia. El apóstol Pablo está considerando que la familia es un componente importante en la iglesia. Y al dirigirse a cada integrante de la familia, pues está también dando importancia precisamente a cada uno de esos integrantes de la propia familia, que a la vez están componiendo la iglesia. Y es que si la familia da testimonio del poder de Dios y a la vez cada componente de la familia da testimonio del poder de Dios, el poder de Dios es evidente ante la sociedad de una manera pues bastante clara, concreta, es palpable,
es tangible, la gente lo puede ver. Entonces, está hablando de a una iglesia, pues, resucitada, compuesta de familias resucitadas. Una iglesia renovada, compuesta de familias renovadas, buscando que cada integrante de la familia tenga ese pensamiento renovado, tenga esa visión diferente, distinta de lo que la palabra de Dios encomienda. Y es bastante significativo el que cada uno de ellos pueda cumplir con la encomienda como parte de la familia. Y a la vez, las familias como parte del componente de la iglesia. Yo le puse título a esta presentación, Carta a la Familia. Ese es el título que yo he puesto en esta hora. Carta a la familia. Y vamos a ver esa carta a la familia desglosada. El apóstol Pablo tiene cuidado de dirigirse a cada integrante de la familia. Me llama la atención cómo no comienza con el esposo, sino comienza con la esposa. No tengo una explicación para eso. No tengo una explicación para eso, pero vamos a seguir simplemente el orden natural, la división. No vamos a desglosar, pudiéramos sacar una predicación de cada uno de estos versículos, pero hoy lo vamos a abordar de una manera general. Y vamos a ver cómo dentro de esa carta a la familia hay como ya dije, pues, un mandamiento para cada uno de los integrantes de la familia. Y vamos a ver cuál es el primer componente de esta carta a la familia. En el versículo 18 precisamente aparece un mandamiento a la esposa, un mandamiento a la mujer casada. Le dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Note usted, dice, estad sujetas a vuestro marido, no dice, póngale sujeta a su marido. Nota la enorme diferencia, ¿verdad? Porque hay mujeres que son especialistas en esta última situación, en ponerle jetas a su marido, en ponerle caras feas a su esposo. No, no es eso lo que está diciendo. Aquí está hablando de sujeción, de sometimiento. Repito, pudiéramos hacer una analogía bastante extensa desde el Génesis. No lo haremos ahora. Ya dedicaremos otra oportunidad para esto. Hoy, de una manera general, solamente quiero decir esto. La Biblia me habla, se dirige a la mujer casada, la especifica y está diciendo en forma general que la mujer casada debe observar este comportamiento. El mismo Dios puso una jerarquía. Que quede claro esto, no lo puso el juez del registro civil, no lo puso el juez de paz, no lo puso el pastor, el sacerdote, cuando hicieron una ceremonia religiosa, no fue así. Este mandamiento de esa sujeción le está poniendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí mismo, incluso él tampoco lo está poniendo, él solamente está recordando lo que ya existía. Es lo único que está haciendo él, recordando lo que ya existía. Esto viene desde el Génesis. En el orden de Dios, así lo estableció Dios. No es un asunto de género, es el orden de Dios. Y aquí esa es la palabra que yo quiero resaltar, esa es la frase, el orden de Dios. Dios estableció un orden para todas las cosas. Todas las cosas, cualquier cosa, cualquier situación para que funcione, tiene un orden. Es más, nosotros mismos como seres humanos, para caminar tenemos un orden. Los pies van abajo y vamos erguidos. ¿Alguien ha intentado caminar con las manos? Imposible.
¿Por qué? Porque las manos no se hicieron, en el caso del hombre, para caminar. Nosotros tenemos los pies para caminar, los ojos para mirar, los oídos para escuchar. Y ese es el orden que existe. Imagínese usted que su ojo se revela contra usted y le dice, desde ahora ya no voy a mirar, ahora voy a escuchar. Y que el ojo le dice, desde este momento ya no voy a escuchar, ahora voy a ver. Pues, ¿cómo caminaría usted si un ojo está por el lado izquierdo de su cara y el otro ojo por el lado derecho? Recuerden que ahora los ojos serían los oídos. ¿Cómo caminaríamos? ¿Sí? Por eso los ojos van al frente en el orden que Dios estableció y nos amplían una visión uniforme en el sentido en el que vamos avanzando, giramos la cabeza cumpliendo un orden específico en la coordinación con el cerebro y otras partes del cuerpo, etcétera. Porque ese orden se va viendo en cada situación, en cada momento. Pues bien, el matrimonio, la relación de pareja no es la excepción. Dios puso un orden y en este orden Dios dice a la mujer casadas, estén sujetas a sus maridos. Las mujeres luego se rebelan. Oye, ¿qué? ¿No eso es machismo? No, no es machismo, es orden de Dios. Grábatelo. Un abismo de diferencia. Así lo estableció Dios. En su momento le preguntas a Dios. Él te dirá por qué lo puso así. En todo hay jerarquías. Los pueblos tienen un rey. Si no se obedece la jerarquía, cada quien hace lo que le dé a la gana y esto se vuelve un caos. Y Dios no quiere que sea así. Dios quiere que en ese orden la situación sea visible, palpable, clara. La Biblia dice, yo lo establecí así. Este es el orden. Y está escrito en la Biblia. El hombre es la cabeza de la mujer, literalmente. Entonces, el apóstol Pablo, repito, no está haciendo otra cosa más que tomar ese orden de Dios, pero a la vez aclara algo interesante. Dice, como conviene en el Señor. Y esto es bastante significativo, porque esta palabra conviene habla de razonamiento, inteligencia. Yo lo puedo decir de esta manera. Una mujer inteligente se da cuenta que el orden de Dios es así como está explicado aquí. Y no se va a poner a altercar con Dios, simplemente porque Dios es el que acomoda las cosas. Y lo vas a ver a lo largo de ese escrito. De hecho, lo conocemos, la Biblia lo enseña siempre, de principio a fin. Es Dios el que acomoda las cosas, es Dios el que pone el orden. Entonces aquí dice, como conviene en el Señor. Habla de ese rasgo de inteligencia, de sofisticación. No es un asunto de imposición, es conveniente para los intereses de Dios que en la relación de pareja esa jerarquía exista. La mujer en el Señor debe de estar sujeta a su marido. Significa que lo ideal, por supuesto, es que cada varón tenga también ese temor de Dios y que sepa guiar a su esposa en el Señor. Ninguna mujer va a tener problemas de someterse en el Señor. Y entonces, tanto él como ella juntos en el Señor, sabe que tienen hijos que educar siempre en el temor del Señor. Esta expresión de como conviene en el Señor se torna pues relevante. El Señor significa dentro de los parámetros, dentro de los lineamientos, de las leyes que Dios ha establecido. Entonces así, en forma general, esto es lo que el apóstol Pablo en este punto número 1 está dando como mandamiento a la esposa
dentro de esta carta a la familia. Vamos a ver el punto número 2. Y es que el punto número 2 también se torna bastante interesante. El punto número 2 también se torna muy, muy importante, bastante significativo. ¿Qué es lo que nos dice el punto número 2? El punto número 2 nos habla de mandamiento al esposo. Mandamiento al esposo. ¿Y qué dice el verso 19? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Todo varón, todo hombre casado, y aún antes de casarse, hará bien en darse cuenta cuál es la conducta que debe observar dentro del matrimonio y mantener ese parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Dice, ama a tu mujer. 2, no seas áspero con ella. Esto es lo que dice la Escritura. Ama a tu mujer y no seas áspero con ella. Es un llamado de atención a cada varón que quiere ser la cabeza de la familia, que quiere erigirse como cabeza de la mujer. Es un llamado especial a cada varón en el estado matrimonial. Y hay que considerarlo, si ya estamos allí para cumplirlo. Y si vamos a ese estado, el estado matrimonial, saber que esa es la encomienda que se nos hace. Que no la está haciendo otra vez, y hay que reiterarlo. No la está haciendo el juez, no la está haciendo el pastor, el cura, ni los testigos. Es la encomienda de la Biblia. El matrimonio fue instituido por Dios, fue idea de Dios, no fue idea del hombre. En el Génesis leemos que es Dios quien trajo a Eva, a Adán, porque vio que Adán estaba solo y Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Entonces, la Biblia va dando puntualizaciones a todo lo largo y ancho de su texto. Y aquí en esta parte el apóstol Pablo lo menciona con una claridad pasmosa. Maridos, y vea usted, va en forma plural a cada uno de los hombres que nos encontramos en ese estado. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, y no seáis ásperos con ellas. Situación complicada, difícil, porque me está invitando realmente a limar, a limpiar mi carácter, mis defectos, mis situaciones especiales que yo tengo, aquellos que me golpearon, que impactaron mi vida, que me sacudieron, que me marcaron, independientemente de cuáles sean mis traumas, mis situaciones no resueltas. Pero lo cierto es que el apóstol está teniendo cuidado de decirme cómo debe ser mi relación de pareja como esposo. No saques lo áspero con tu mujer, me está diciendo. Es indudable que este hombre había visto, sabía que el carácter tenía que ver con la disposición de cada individuo para modelarlo, para trabajarlo. Si bien también es cierto que la influencia de Jesucristo en la vida nos va a transformar, lo cierto es que es mi responsabilidad buscar la manera en que mi carácter se modifique, se dulcifique, deje de parecer un papel de lija y cosa por el estilo. Porque el mandamiento es claro. El mandamiento es ama a tu mujer
y quita lo áspero de ti. Quítalo. Ahora, note que especifica claramente, dice, no seas áspero con ellas, hablando precisamente de cuidar la relación, de atender la relación. Es bastante importante cómo la gente experta en la actualidad se da cuenta que hay dos elementos esenciales en la relación de los seres humanos, o más bien dicho, entre los seres humanos. Porque el primero es la relación y el segundo es la comunicación. Y eso es básicamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Está hablando de quitar lo áspero para esa relación con la esposa y para la comunicación con la esposa. No es de otra forma, no es de otra manera. Si cada varón, cada hombre casado hiciera esto, las mujeres, las esposas, no estarían insatisfechas, no estarían enojadas, muchas entran incluso en depresión, no lo estarían, se evitarían divorcios y un sinfín de situaciones más. Vea usted todo lo que podría pasar simplemente por atender este consejo dentro de la carta a la familia, este consejo a los esposos dentro de la carta a la familia. Entonces, el mandamiento al esposo es pues que amen a sus mujeres y que no sean ásperos con ellas. Pudiéramos hablar mucho de esto, repito, no es lo que haremos ahora, pero allá en Corintios podemos encontrar que el amor sea sin fingimiento, que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor, etcétera, tantas cosas para poder hablar acerca de lo que expresa en función del amor que dice el apóstol Pablo. Pero repito, ahora no nos estancaremos allí, solamente pensemos que el mandamiento es claro. Ama a tu mujer. ¿Evidente en qué? No seas áspero con ella. Y dentro de esta carta a la familia hay un tercer mandamiento. Es el mandamiento a los hijos. El verso 20 dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Claro también y concreto. Creo que la palabra concreto es lo que va definiendo esta parte de la carta del apóstol Pablo en estos mandamientos. Es conciso, es concreto, sin ambigüedades. A cada quien le dice exactamente lo que debe hacer. Es bastante inductivo. Lo deja bien claro. No está dejando lugar a dudas para que alguien pregunte, ¿qué quiso decir con esto? No, claro que no. Y entonces, pues, aquí ahora se dirige a los hijos. Hijos, dice, obedezcan a vuestros padres en todo. Él sabía cuál es el principal problema con los hijos. La rebeldía, la desobediencia. El apóstol Pablo conoce que el honrar al padre y a la madre es el primer mandamiento que tiene promesa. La Biblia lo enseña para que seas de larga vida sobre la tierra. Explica cuando habla de honrar al padre y a la madre. Por tanto, si no se honra al padre, si no se honra a los padres, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder simplemente que ya no seremos de larga vida sobre la tierra. Y si no seremos de larga vida, ¿qué significa? Que la vida será breve, la vida será corta. Simplemente porque Dios cumplirá lo que dice. Si hay honra a los padres, la vida es larga. No hay honra a los padres,
la vida será corta. Y aquí pues el apóstol Pablo está diciendo eso, obedezcan en todo a los padres, en todo, pero da una razón. ¿Por qué razón? Porque esto es agradable al Señor, esto agrada al Señor. De nueva cuenta, no porque le agrade a tus padres, no porque le agrade a la autoridad, no porque la policía lo diga, no porque lo diga el director de la escuela, no es esa la razón. ¿Cuál es la razón? Al Señor le agrada que un hijo obedezca a su padre. Esa es la razón por la cual el mismo Jesús fue hasta la cruz, obedeciendo a su padre, dando ejemplo del asunto de obediencia. Entonces, un padre en la tierra no te va a pedir que te crucifiquen, por supuesto que no. Lo menos que yo puedo hacer es, como hijo, obedecer a mis padres. La razón, esto agrada al Señor. Actualmente he estado viendo las noticias acerca de muchos personajes de la política metidos en unos problemas impresionantes, fuertes, que pocos años atrás nunca se imaginaron que estarían metidos ahí. ¿Cuál es la razón? Se pueden buscar muchas explicaciones, pero la razón de fondo, la razón real, solamente es una y está relacionada con este versículo. ¿Cuál? No obedecieron el consejo de sus padres, acusados de corrupción, de robos, desvío de fondos, que yo estoy seguro sus padres, mientras ellos venían creciendo, les dijeron muchas veces, no tomes lo que no es tuyo, sé honrado, sé honesto. Pero cuando ellos crecieron y no hicieron caso a sus padres, tomaron puestos en la política, se vieron en situaciones de poder y tomaron lo que no es suyo. Se corrompieron. Hicieron como quisieron porque pensaron que eran la máxima autoridad y que nadie podía pedirles cuentas. Y ahora están pagando las consecuencias. No formaron un código de valores. No siguieron simple y llanamente el consejo de sus padres. Ahí porque mencioné los políticos, pero es lo mismo que hay con quien hoy es alcohólico, drogadicto, quien está en la cárcel por homicidio, por promiscuidad, etcétera, por cualquier cosa. La situación será siempre la misma. Vamos a regresar al pasado y nos vamos a encontrar que en algún momento determinado ellos decidieron no seguir el consejo de sus padres. Y hoy nos encontramos a esa gente pagando las consecuencias. Qué situación tan dramática. Por eso cada hijo hará bien en obedecer a sus padres, en tomar el consejo. La Biblia enseña que en la multitud de consejos hay sabiduría y que un hijo debe atesorar los consejos de su padre. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Por tanto, pues, ese mandamiento a los hijos dentro de la carta de la familia es importante. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vamos a ver el punto cuarto dentro de la carta a la familia y vamos a ubicar que hay un mandamiento ahora a los padres. Y vean lo que dice. Padres,
no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué bárbaro, hasta pareciera que el apóstol estaba haciendo una poesía, pero pues no era eso, no era una poesía, era un escrito claro, contundente, para que la gente supiera cómo tenía que comportarse, para que la gente en la iglesia conociera de qué manera tenía que caminar, con pies de plomo. Pues ahora habla a los padres. Si habló a los hijos, a la esposa y el esposo por separado, que son los mismos, pero ahora se dirige por medio de su labor como padres. Y dice, no exasperen a vuestros hijos. Me llama la atención que escogió esa palabra exasperar. Pudo haber elegido entre muchas otras, pero escogió exasperar. ¿Qué significa exasperar? Y es que la palabra es una palabra compuesta donde ex significa fuera y áspero es lo rasposo. Y está diciendo, no saques lo rasposo de tus hijos. Eso es lo que está diciendo. No saques lo rasposo de tus hijos. Pudiéramos entenderlo de muchas formas. No saques lo violento de tus hijos. No saques lo gritón de tus hijos. No saques lo grosero de tus hijos. No saques lo depresivo o la depresión de tus hijos, etcétera, de muchas maneras. Cualquier cosa que no sea la dulzura, la amabilidad, la ecuanimidad, cualquier cosa que no sea eso, siempre va a ser algo áspero. Cualquier cosa que no sea agradable, siempre va a ser algo áspero. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No los exasperes, está diciendo, ten cuidado de qué estás formando, porque un día eso que formaste, ellos lo van a echar para afuera. Eso es lo que me está diciendo. Eso que formaste en ellos, un día lo van a echar para afuera. ¿Has visto cómo es el asunto de un volcán? ¿Sí? En las entrañas de la tierra va corriendo ese magma caliente, ese magma hirviendo, esa tierra, ese río de lava caliente, que va buscando un lugar para salir, para irse para afuera. Un día encuentra el lugar y explota, ¡fum! Hace erupción, se forma un volcán. Y todo eso caliente, candente, explota por el lugar más frágil, lo echa para afuera. Y algunos volcanes acaban, destrozan ciudades enteras, las consumen, porque hubo un punto débil o porque hubo un punto de salida, donde salió todo eso que fluía ardiendo en el interior. Así es el asunto de aquello que estamos construyendo en la vida de los hijos. Los reprimimos, los opacamos, y un día esa fuerza saldrá y destruirá. Puede salir con gritos, con golpes, con insultos, con violencia en general, con alcoholismo, con droga, con asesinatos incluso. Es algo tremendo este asunto de no tener cuidado cuando me está explicando la Biblia, de que no sea áspero con mis hijos, que no los exaspere. Eso es lo que me está diciendo. No saques lo áspero con ellos. Todo lo que yo esté depositando allí, un día va a salir, un día lo va a arrojar. Y luego me dice allí, para que no se desalienten. Así nada más a la ligera, tú puedes decir que no dice mucho, pero es algo bastante profundo. Porque desalentar significa perder el ánimo, perder la motivación, incluso, ojo con esto, perder el deseo de vivir. Ese es el desaliento, perder el deseo de vivir. Aquel que dice, no, ya no voy a luchar, no tiene caso, está desalentado. Significa que alguien un día sembró lo áspero. Y ahora ese desaliento
es precisamente la exasperación. Él está sacando cualquier cosa, menos dulzura, menos cosas agradables. Esa es la exasperación. Cualquier cosa que no es lo agradable siempre será exasperación. Así que esa es la enseñanza que hay allí en esta carta a la familia, en el mandamiento a los padres. Nos invita a poner mucha atención en cómo estamos formando el carácter de los hijos, cómo estamos modelando su vida. Nos invita a revisar qué ejemplos estamos dando, qué enseñanzas estamos transmitiendo. Recuerda que los hijos van a resolver sus conflictos de la misma forma como te ven a ti resolver los tuyos. Si eres violento, aprenderán a resolver con violencia. Si eres gritona, aprenderán a resolver con gritos. Si eres golpeador o golpeadora, ellos aprenderán exactamente lo mismo. Tú eres su principal maestro. Después, le echamos la culpa a las educadoras en el jardín de niños, a los maestros en la primaria o en la secundaria. Mentira. El carácter se forma en casa, por el ejemplo claro y vivo, en primera persona, tuyo, para con los tuyos. No hay vuelta de hoja. Este es, pues, el mandamiento a los padres dentro de la carta a la familia. Vamos a ver el quinto mandamiento dentro de la carta a la familia, porque ahí está, no lo podemos dejar de lado. Dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es lo que dice. Comienza diciendo siervos, yo le puse mandamiento a los empleados, buscando la forma de contextualizarlo a los tiempos actuales. ¿Sí? Note usted cómo esto es importante. El apóstol Pablo no deja pasar nada. A detalle va recogiendo las cosas. ¿Por qué? Porque está hablando de testimonio. Él quiere familias transformadas dentro de la iglesia transformada, familias renovadas dentro de la iglesia renovada. Él quiere una familia diferente dentro de una iglesia que ahora es diferente, ahora es resucitada. Él quiere que la gente esté pensando como Dios quiere que la gente esté pensando. Eso es lo que está buscando aquí. Y entonces, lo dice bien claramente. Siervos o empleados, obedezcan en todo a sus jefes, a sus patrones, en todo, pero note la expresión, por favor. Vamos a verlo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino que con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es lo que me está diciendo el apóstol Pablo. Me dice, con temor de Dios. Con temor de Dios. ¿Qué significa esta situación? Me está diciendo, tu jefe realmente no es el ingeniero Pérez. Tu jefe no es el arquitecto Rodríguez. No, señor. Tu jefe no es el señor X. No, claro que no. Tu jefe soy yo. Es lo que me está diciendo Dios. Donde trabajes, donde tú estés, tu jefe soy yo. Las cuentas son para mí, no son para ellos. Yo soy el que te voy a pedir cuentas. Por eso me dice, sino temiendo a Dios, con temor de Dios, no con temor al jefe, no con temor al reloj checador,
No, con temor a Dios. Cuando lo miramos de esta forma, la situación cambia y cambia mucho. Imagínate que esos funcionarios de los que yo mencioné hace rato se hubieran dado cuenta que su jefe realmente era Dios. Dime una cosa, ¿quién de ellos se hubiera quedado con algo que no era suyo? ¿Quién no hubiera hecho desvío de fondos? ¿Quién no hubiera hecho mal uso de los recursos? Nadie. ¿Por qué razón? Porque ellos saben que su jefe es Dios. ¿A quién le van a dar cuentas? A Dios. Entonces ninguno de ellos hubiera hecho mal uso de los fondos, de los recursos en su trabajo. Nadie, absolutamente nadie. Por el contrario, ellos, ellos hubieran rendido cuentas claras, transparentes, informes a cada rato, iban a andar derechitos, con pies de plomo, porque saben que Dios lo escudriña todo, que Dios todo lo ve, que de Dios no se esconde nada, que tarde o temprano el mal que se hace se descubre, ¿cierto? Entonces, mira por favor qué tan importante es esto para la vida diaria de una familia. ¿Cuánta gente conoces tú que tiene un trabajo, que tiene un empleo y lo corrieron por corrupto? Porque agarró lo que no era suyo, porque hizo mal uso de las cosas, etcétera. ¿Cuánta gente conoces que desvía recursos, que busca justificarlos, maquillarlos, lo que tú quieras? Pero ¿qué dice aquí? Eso no. Más bien, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo a quien los está viendo, no sirviendo el ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No, así no, dice Dios. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esa es la enseñanza. Así es como lo está diciendo. Con corazón sincero, temiendo a Dios. Y ese pues es el mandamiento a los empleados. Repito, no se escapa nada en esta carta a la familia. Hay que tomar nota, hay que aplicar estas cosas, son para nuestro beneficio, son para bendecirnos. Imagínate, imagínate que la familia se transforma. Si yo soy el esposo que no ama a su esposa, desde ahora me decido hacerlo. Si allí hay una esposa que no está sujeta a su esposo, sino que es rebelde, etcétera, hoy decide que ya no porque quiere agradar a Dios. Un hijo rebelde que ahora haga un compromiso de decir, porque Dios me lo manda, obedecerá a mis padres. O unos padres que hoy hagan un compromiso de decir, desde ahora tendré mucho cuidado de cómo trato a mis hijos. O un empleado que hoy haga un compromiso de decir, sí es cierto, desde hoy consideraré en mi trabajo que mi jefe es Dios. Qué tremendo, qué cambios tan profundos. Es algo que todos debemos buscar. Posicionarnos allí no es sencillo, pero es la ruta en la que todos debiéramos empezar a caminar. Vamos a concluir. Vamos a concluir. Y es que dice en los siguientes versículos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Todo lo injusto que hayamos hecho en esos renglones, Dios no se quedará con ello.
Dios nos lo devolverá. ¿Es una amenaza? No, 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 no. Es una advertencia. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, y agrega, porque no hay acepción de personas. Dios no va a dejar fuera a nadie, a nadie. Si hay un hombre violento, Dios le dará violencia. Si hay una mujer rebelde, Dios le dará rebeldía. Si hay un hijo desobediente, Dios pagará por esa desobediencia. Si hay un padre que no formó bien a sus hijos, pagará también las consecuencias de ese padre. Y si hay un empleado que no glorificó a Dios en su trabajo, Dios también se lo cobrará. Eso es definitivo. Toda injusticia que hicimos, misma injusticia que Dios un día nos pondrá a cuentas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedirle perdón a Dios. Decirle, Dios, perdóname. Me doy cuenta que yo he dejado mucho que desear como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como empleado. Yo me comprometo desde ahora, voy a modificar estas cosas. Quiero cambiar estas cosas. ¿Por qué? Porque quiero agradarte, porque quiero servir, porque quiero que seas tú el que reciba la honra, porque quiero que seas tú el que reciba la gloria. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y permitir que Dios actúe en nuestra vida y hacer las modificaciones pertinentes para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, exactamente sea de corazón como para el Señor y nunca, nunca, nunca para los hombres. Es mi oración que Dios te haya dado bendición.